6 de la mañana, 19 minutos, 6:19. La atención global está en Ucrania, en lo que está pasando en ese país, en la eventual llegada de las tropas rusas y cómo responderá Estados Unidos. Ya ha hecho suficientes advertencias para dejar claro que su respuesta no será quedarse con los brazos cruzados. Es el nuevo centro, epicentro de una guerra global. En Ucrania nos hemos puesto la tarea de encontrar un colombiano. Está con nosotros a esta hora Yulder Bernal, suboficial retirado del ejército colombiano, residente en ese país. Señor Bernal, gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, buenas tardes. Gracias por estar con Aló. nosotros. ¿Qué hora es en Ucrania? En este momento son las 12:10, mediodía. Mediodía. ¿En qué parte de Ucrania se encuentra usted, señor Bernal? Me encuentro exactamente en Rivne, eso es más al occidente de Ucrania, más cerca de Más hacia Polonia. el occidente. Más cerca Sí, de Polonia. Más cerca de Polonia. Mucho frío, lo noto que está caminando con frío a esta hora. sí, exactamente, estamos a -8 grados. A Está menos haciendo 8 bastante frío. grados. ¿Qué hace usted Sí. por allá? Pues realmente he iniciado un proyecto para transportar productos colombianos acá a este país. Son muy residuos, prácticamente los productos de este país son traídos de otros lados. El banano, por ejemplo, es traído de Ecuador, el aguacate de Ecuador, de Colombia, el azúcar de acá el azúcar de Colombia es muy apetecido acá porque el azúcar de acá no es de muy buena calidad. Entonces, sí, iniciamos con ese proyecto. Esperemos que nos siga yendo bien, como nos ha ido ¿Cuánto hasta el momento. tiempo lleva usted en Ucrania, señor Bernal? Es más o menos acerca de un año. Cerca de un año. ¿Cómo se está viviendo esta situación, señor Bernal? ¿Cuál es su percepción? ¿Qué ve usted en las noticias? ¿Qué le dice la gente sobre la eventual llegada de los rusos, esta invasión cantada de los rusos? Pues realmente uno cuando llega acá al país, uno llega con miedo, porque esa situación no es de ahora. Entonces uno se pone a hacer los estudios de lo que ha pasado, de lo que ha vivido este país desde la guerra, Segunda Guerra Mundial, lo que pasó con el expresidente de Ucrania que seguía a Rusia también, donde hubo esa protesta que duró casi 3 meses, donde fallecieron eh, miles de personas de acá de Ucrania porque querían pertenecer a la Unión Europea, pero la verdad, en este momento la vida se está viviendo normal en este sector. Le puedo hablar de este sector porque Ucrania se divide en varias partes, la que está más pegada al borde con Rusia y la que está más pegada al borde con Europa, con la Unión Europea. Sí, Julder, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Cómo pudiera describirnos cuál es la situación en las principales ciudades ucranianas? ¿Hay comunicación vía terrestre? ¿Los aeropuertos funcionan? ¿El comercio está abierto? ¿O es más la descripción de una ciudad en medio de la guerra? ¿Cómo nos podría describir cómo es ese día a día? Pues realmente acá la vida está normal, común y corriente. Supermercados, transporte público, aeropuertos, está todo normal. Precisamente yo llegué hace 2 días de la Unión Europea y todo estaba normal. La tensión, o sea, es que la tensión no viene de ahorita, eso viene desde hace mucho tiempo, desde que Ucrania, lo que he podido entender, desde que Ucrania se postuló para pertenecer a la Unión Europea. Sí. Entonces hay sus diferencias políticas ahí, que Rusia no quiere que pertenezca a la Unión Europea, Ucrania, que entonces están en los procesos, entonces siempre ha habido la tensión de que Rusia mueve tropas a los bordes, de que quieren guerra, Sí. que los soldados, uno ve noticias de que siempre mueren soldados ucranianos, pero Ucrania nunca responde, solo protege la frontera porque ellos están en un proceso de pertenecer a la Unión Europea, entonces no pueden responder.
Señor Julder, en lo que usted ha podido darse cuenta en la prensa, en las calles, esos movimientos prorrusos que todavía están de acuerdo con lo que fue la Unión Soviética en su momento, ¿son amplios en Ucrania? ¿Los prorrusos, los que están de acuerdo con una posible invasión, son amplios, son visibles o no existen? De que existen, pueden existir. De que sean muy visibles, no. Obviamente hay muchos intereses políticos de lado y lado, y obviamente hay mucha gente que todavía cree en la Unión Soviética y quiere volver creo yo que quisieran volver a pertenecer a la Unión Soviética, pero la política que yo he visto ahorita es un país que quiere ser independiente, un país que quiere crecer, un país que quiere mejorar. Porque si nos podemos a leer la historia, a ver la historia de la Unión Soviética, fue un país donde la gente tenía que vivir a lo que el gobierno le daba, sus porciones, su porción de carne, su porción de harina, entonces veían muy mínimo, donde no podía la gente ir a la iglesia porque prácticamente la religión era el presidente que había en ese momento. Julder, lo que pasa es que uno piensa en Ucrania y lo ve tan lejos, tan lejos, tan lejos que realmente como cualquier colombiano se pone a pensar y bueno, si llegara a pasar lo que se teme, si llegaran a invadir Ucrania, si se llegara a presentar este enfrentamiento, ¿cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, para nosotros o para el mundo occidental? Pues yo creo que es más de amigos. ¿Por qué lo digo en ese sentido? Porque tú sabes que Colombia es un país que apoya mucho a Estados Unidos. Rusia es apoyado por China, entonces siempre va a haber sus diferencias. Más que todo yo lo veo porque Venezuela es amigo de Rusia, nosotros somos amigos de Estados Unidos, entonces esa es la disputa, que ellos quieren mover tropa a Venezuela y Estados Unidos dice que ellos mueven tropa a Colombia porque siempre va a haber la discordia ahí. Entonces, por ese lado, yo creo que va a haber inconveniente nosotros para Colombia, en donde Rusia mueva tropa a Venezuela. Qué interesante conversación. Estamos hablando con Julder Bernal, suboficial retirado del ejército colombiano residente en Rivne, en Ucrania. Señor Bernal, ¿muy diferente la vida en Ucrania a la que es en Colombia? Creo que es prácticamente un 98% la diferencia. Uno cuando está en Colombia, uno vive, por la parte de la seguridad, uno siempre vive con la zozobra de que uno va a salir, de pronto lo van a atracar, de pronto algo le va a pasar, algo siempre uno sale de la casa y pensando que algo va a pasar. Uno sale acá en Ucrania de la casa y sale uno distraído porque aquí la vida es muy segura. Obviamente que como en todo el mundo pasa, siempre está la persona que va en contra de las leyes, que quiere hacer otra cosa, pero no es la misma magnitud que se vive en Colombia. Julder, ¿cómo termina usted allá? Como un suboficial del ejército, y me gustaría saber eso, en qué misiones participó acá, ¿cómo termina en Ucrania y se queda allí? Bueno, pues inicialmente yo estuve en el ejército trabajando, fui suboficial, pertenecía a las fuerzas especiales. Uno como suboficial, uno no ve uno prácticamente como militar, uno no ve que uno puede crecer. Hay muchas personas que simplemente quieren continuar por la misma línea y hay otras personas que queremos salir de esa línea, queremos crecer, queremos ser una persona mejor y demostrar, porque yo me siento muy orgulloso de ser colombiano, pero yo quiero demostrar que el colombiano no es siempre lo que muestran en todo el mundo, porque me ha pasado, yo llego a otros aeropuertos y una vez dicen, trae cocaína, trae droga, y pues uno muestra que uno no es ese tipo de persona. Entonces se me presentó la oportunidad de trabajar en Medio Oriente, estuve trabajando en seguridad, y de ahí ya me cansé de esa situación de seguridad y dije, no, yo tengo que salir de la situación de ese ambiente de seguridad porque quiero tener
un círculo de amistades como más profesional. Entonces ya uno empieza a conocer gente empresaria y uno empieza a socializarse con ellos, a tener reuniones, y uno ve que el mundo no es simplemente uno está recibiendo órdenes, atención, FIR, buenos días, mi coronel, sino ya uno se reúne en un buen restaurante, se toma un buen vino, en una buena reunión, un buen almuerzo, y hay una buena amistad con esos empresarios, con esa persona que uno empieza a reunirse. Entonces uno poco a poco le va cambiando la mentalidad, porque uno siempre, cuando uno sale en cualquier país, uno como que siempre sale con el susto y con el miedo de aprender otro idioma y con reunirse con otra gente de un nivel más alto, pero poco a poco uno va entendiendo que es que el mundo es demasiado grande y que nosotros no somos como siempre nos pintan de que somos la hojita negra, que no, que colombiano, no, a la gente lo recibe uno muy bien. Entonces eso me ha ayudado a cambiar poco a poco y a crecer como persona. 6 de la mañana, 30 minutos. Don Yulder Bernal, suboficial retirado del ejército colombiano en Ucrania, gracias por darnos una señal de lo que se está viviendo en ese país cuando están a puertas de una invasión rusa, cómo lo vive un colombiano en esa nación. Gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buen día. Un buen día. 6:31, titulares cada media hora aquí en la FM, las noticias como son.